Buenos días, alumnos de sexto grado, ¿cómo estás? Te saluda el profe Caña desde su canal de YouTube. Espero que te encuentres bien, ¿verdad? Al lado de tu familia, que estés trabajando en tus tareas, actividades, tus clases, ¿verdad? Esta clase es dirigida a alumnos de sexto grado del Liceo Getsemaní. Muy bien, esta semana del 21 al 25 de septiembre de 2020 vamos a trabajar el tema de simetría, vértices, lados y ángulos correspondientes. Vamos a trabajar este tema. El indicador de logro nos dice construye figuras simétricas dado el eje de simetría interno, y ahí vamos a verificar los vértices, los lados, los ángulos que corresponden a la figura simétrica, ¿verdad? Vamos a ver el concepto de simetría. ¿Qué es simetría? Muy bien. Recuerda que debes copiar todo lo que veas en el video, ¿verdad? Para que tengas constancia de tu trabajo en tu cuaderno, ¿verdad? A cierto momento yo te voy a pedir las clases, que me envíes las fotografías por medio de WhatsApp, las fotos por WhatsApp, ¿verdad? Cuando te lo asigne. La integración bíblica nos dice en Salmos 135, 18. Me encanta Salmos, Proverbios, porque nos dan sabiduría a las personas, a los seres humanos, de aprovechar esa enseñanza. Dice ese Salmo 135, 18, dice, semejante a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Muy bien. Tú sabes de que Dios no comparte la gloria con nadie. Dios es un Dios soberano, un Dios que no le gusta compartir la gloria con ninguna persona. Entonces, a Dios no le agrada que las personas, ahí está claramente, semejante a ellos son los que lo hacen. Está hablando de las imágenes, está hablando de la idolatría. Idolatría no simplemente va a ser una estatua, una imagen ahí, ¿verdad? Pueden ser muchas cosas, pero semejante, dice, a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. O sea que a Dios no le agrada, si tú sigues leyendo el capítulo, a Dios no le agrada la idolatría, no le agrada compartir la gloria con nadie, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Por eso le alabamos y le bendecimos, ¿verdad? Por eso es que Dios es único, es un ser soberano sobre todas las cosas. Muy bien. Vamos a irnos al libro. Hoy vamos a trabajar un poco en el libro por cuestión de tiempo y de video, ¿verdad? Quiero leer en esta oportunidad en Mi mundo es matemático. Vamos a leer un poco de eso y de ahí vamos a trabajar la parte que corresponde, ¿verdad? Mi mundo es matemático, dice. La mayoría de las cosas en naturaleza siguen una simetría. Los seres humanos somos simétricos. Si trazamos una línea justo por el centro vertical de nuestro cuerpo, observamos dos mitades iguales y contrapuestas, dos orejas, dos ojos, dos pómulos, dos brazos, dos piernas, etcétera, etcétera. Los animales también tienen esa misma simetría. Por ejemplo, si observas una mariposa, notarás que ambas alas suelen ser iguales. Los pájaros deben ser simétricos para que su vuelo pueda ser más fácil. Los seres humanos, al construir los distintos objetos, tomamos como ejemplo, dice, de la naturaleza esa simetría para ciertas cosas. Por ejemplo, un avión es simétrico siguiendo la misma lógica de la simetría de los pájaros para volar mejor y poder sostener el vuelo. Entonces, cuando hablamos de simetría vamos a hablar de un eje simétrico, pero simetría es que al cortarla en dos partes coinciden en ángulos, en vértices, en lados, y son simétricos, como el ejemplo de los seres humanos, que al partirnos somos simétricos, tenemos dos ojos, dos pómulos, dice ahí, dos brazos, y coinciden al partirlos. Hacer simétrico es al doblar un objeto con otro. Si tú te fijas en el cuaderno, en el libro, si tú lo doblas, hay simetría, si no, no podría ser este libro, por ejemplo. Al doblarlo, si quisiéramos doblarlo, coincide en el número de página con la otro número de página. Muy bien. Vámonos al concepto que aparece acá.
el eje de simetría. Dice, el eje de simetría es una línea imaginaria que divide en dos partes iguales. Ese es el eje simétrico. Y dice, en el eje simétrico, en dos partes iguales de una figura, un cuerpo u otra cosa. Esta línea puede ser horizontal, vertical o diagonal, ¿verdad? Entonces, en clase de Zoom vamos a hacer algunos dibujos simétricos, o tú vas a aprender en una guía que te voy a enviar esta semana cómo trazar simétricamente una figura. Dice acá, una figura es simétrica si ambos lados del eje de simetría son iguales. Es decir, que si al doblar la figura por el eje de simetría, las partes obtenidas coinciden. Podemos también saber si una figura es simétrica midiendo la distancia de los puntos que la forman y el eje de simetría. Si todos los puntos en ambos lados se encuentran a la misma distancia, entonces la figura es simétrica. Entonces, al dividir la figura, en esta tarea que tienes acá, lo que tú vas a hacer es dividir el eje simétrico. Entonces, ese eje puede ser, podemos comprobar horizontal o verticalmente. A mí me da la lógica que si yo divido acá, dice acá en el ejercicio, observa los siguientes dibujos y traza un eje de simetría en las figuras que son simétricas, en aquellas que son simétricas. A mí me da la pauta de que si yo lo trazo verticalmente, al doblarlo, coinciden simétricamente, pero si yo lo hiciera horizontalmente, no coincide. En este caso acá, en este otro dibujo que tengo acá, ¿verdad? Si yo divido acá, hay que ver si coinciden. Si lo hago horizontalmente o verticalmente, eso es lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Lo que tú tienes que hacer con respecto a lo que es el eje de simetría. Muy bien. Ahora, vamos a ver un poco acerca de los ángulos, los vértices y los lados de una figura simétrica. Tú debes completar, ¿verdad? Aquí está, vértices, lados y ángulos correspondientes. Ok, bien, vamos a irnos de lo concreto a lo abstracto, ¿verdad? Tú ya sabes que un vértice es el punto donde se unen las figuras. Si tú te fijas en esta estrella, observa la siguiente figura, dice de lo concreto a lo abstracto. ¿Cuántos vértices veo? Yo veo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices tiene. ¿Cuáles son los lados? Los lados son AB, estos que se trazan aquí, de AB, BC, esos son los lados, ¿verdad? Y los ángulos, los que están internos, 45 y 45. ¿Qué sucede? Si se ha partido la figura en un eje simétrico, la partió, lo que tú puedes observar es lo siguiente. Te quiero mostrar algo importante. Por ejemplo, el vértice A, al partirlo, es correspondiente ¿con quién? Con E. O sea que es igual a E, ¿verdad? Y también yo puedo decir que el ángulo A es igual ¿a qué ángulo? Al ángulo E. Estamos hablando de este ángulo de 45, ángulo A, y el ángulo B. Aquí lo han hecho en minúscula, podemos hacerlo en minúscula, lo vamos a aclarar acá. A es igual al ángulo E. Y también puedo determinar que el lado AB es correspondiente, es correspondiente o es igual ¿a quién? Es congruente o correspondiente, mejor dicho, al lado DE. ¿Qué es lo que te estoy explicando? Que este lado AB es igual a DE. Y así puedo yo ir comparando los lados, los vértices o los ángulos, ¿verdad? Puedo decir de que este ángulo que está acá, el ángulo I es correspondiente al ángulo G. También puedo decir esto, que el ángulo I es correspondiente al ángulo G.
también puedo decir de que J, el ángulo J es correspondiente al ángulo F. Entonces estos dos son correspondientes entre ellos, porque se ha partido el eje de simetría. Y así puedo ir comparando el lado CD es correspondiente al lado CB o BC, mejor dicho, alfabéticamente. Entonces quiero que vayas tomando la lógica de la figura simétrica, que al partirse, que al dividirse en dos partes iguales corresponden que los vértices, los lados y los ángulos corresponden, ¿verdad? Así que eso es lo esencial en toda figura simétrica, ¿verdad? Hay algunas figuras que no son simétricas, son asimétricas porque no coinciden entre ellas. ¿Qué es lo que quiero que trabajes? Necesito que trabajes de la página 193 estos dos ejercicios, ¿verdad? El ejercicio 100 de la página 193, el 1 y el 2. Veamos si hay en la página, también hay en la página 194 de tu libro. Debes trabajarlo y así vas a aprender un poco más acerca del eje de simetría, ¿verdad? Los ejes de simetría, vértices, lados y ángulos, ¿verdad? Espero verte esta semana en la clase de Zoom. Ahí vamos a explicarte más y ahí vas a aprender más a hacer figuras simétricas. Dios te bendiga, nos veremos primero Dios, a la próxima.